Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1, párrafo 1. Dice la confesión: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Hermanos, en el estudio pasado vimos la importancia de afirmar una confesión histórica y cómo al confesarla nos asociábamos con una gran multitud de hombres piadosos que han creído lo mismo a lo largo de la historia, incluyendo los puritanos, reformadores, padres apostólicos y, más importante, los apóstoles y el Señor Jesucristo mismo. Ahora quiero enfatizar un factor importante para nuestro estudio sistemático de la palabra, y es recordar el contexto en que fueron escritas las confesiones reformadas. Y es que estas fueron hechas al fuego de la controversia o en plena controversia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que los credos y las confesiones vinieron en respuesta a ataques a las Escrituras, es decir, herejías que la iglesia romana principalmente cometía, o algún otro movimiento. Ahora, ¿creen que estos ataques sigan pasando en la actualidad a la palabra de Dios? Así es. Ahora, nosotros sabemos que para que la creencia tenga una trascendencia que cambie el corazón y la vida de una persona, debe tener al Dios triuno de la Escritura como su fuente y objeto. Es decir, la persona debe creer el Evangelio, que es revelado por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por esto que la confesión empieza con la doctrina de las Escrituras, que hoy empezaremos. Ahora, puesto que Dios consideró darnos la Escritura como nuestra única regla, guía segura e infalible para la fe y la vida, tal como empieza la primera declaración, es necesario que la Escritura sea completamente suficiente para servir como juez y estándar final e incuestionable de nuestras creencias. En otras palabras, esto es que sin duda todo lo que necesitamos de manera absoluta para la fe y la vida está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Recuerden, la Confesión Bautista de Londres de 1689 funciona como un mapa o una guía que nos ayudará a navegar en nuestro estudio de la palabra de Dios, comenta el pastor de St. Andrews, Buck Parsons. Y esto quiere decir que Dios está en control, edificando
a su iglesia, como lo vemos en Efesios 4, del 11 al 16. Y las confesiones históricas son bendiciones de la gracia de Dios para nuestra edificación y son una herramienta histórica que ha pasado la prueba del tiempo. Históricamente el Señor ha levantado pastores, maestros, evangelistas, profetas para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Ahora, regresando al contexto de la confesión o de las confesiones reformadas, como bautistas reformados compartimos muchas doctrinas con otros protestantes, pero especialmente los reformados diferimos de los católicos romanos en 3 áreas a las cuales llamamos solas. La sola escritura es nuestra autoridad. Solo Jesús es nuestro mediador entre el hombre y Dios. Y la salvación se recibe solo por gracia a través de la fe. Y es por estas doctrinas que la Reforma nació. Y nació en este contexto, precisamente en un contexto católico romano en Europa, objetando la enseñanza de la Iglesia de Roma en estas áreas. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que nació al fuego de la controversia. Además de todo esto, las confesiones nacieron en el contexto del humanismo, del Renacimiento, donde prevalecía un énfasis sobre el hombre. Y esto fue abordado por las confesiones, que estaban, por el contrario, dando un énfasis a la soberanía y la gloria de Dios. El contexto de la época había un sobreénfasis en el humanismo, en el hombre. ¿Okay? Y como respuesta a esto, las confesiones daban el énfasis a la soberanía de Dios y la gloria de Dios. Y esto llega a ser un distintivo de las iglesias reformadas. Entonces, entender esta controversia nos va a ayudar en el entendimiento de la confesión y lo van a poder percibir en cada capítulo. ¿Okay? En cada capítulo vamos a poder percibir cómo hay algo que los reformadores están atacando, ¿okay? Porque en ese tiempo había herejías que estaban atacando a la palabra de Dios. Ahora, una información básica para el manejo de nuestra confesión. No sé si alguien trae sus confesiones, ¿no? Por ahí hay algunas, ¿verdad? Ok, información básica. La confesión está organizada en 32 capítulos, ¿ok? O 32 doctrinas fundamentales. Y cada capítulo está dividido en párrafos. El capítulo 1 de las Escrituras está dividido en 10 párrafos, ¿ok? Si las tienen pueden ojearlos y pueden ver que tiene 10 párrafos el primer capítulo, ¿ok? El primer número que vemos corresponde al número del capítulo que está junto al título, ¿ok? Dice 1 de las Sagradas Escrituras. El siguiente número, inmediatamente abajo, corresponde al número del párrafo, ¿ok? Párrafo 1, por ejemplo, aquí vemos el primer numerito, ¿no? Y enseguida aparece la declaración o la confesión que fue formulada por los reformadores, ¿no? Los puritanos y todo el grupo que vimos que la formó, ¿no? Cada vez que termina una declaración aparece otro número, ¿ok? Si las tienen pueden ver, por ejemplo, la primera declaración dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y vemos un número 1 al final, un número chiquito, un número 1, ¿ok? Este numerito, cuando termina esta frase, nos remite a la parte inferior del párrafo, donde los puritanos y eruditos soportaban lo que estaban diciendo con citas bíblicas. ¿Sí las están viendo, hermanos? Ok.
Ahora, algo importante es que muchas veces van a haber algunos pasajes que han colocado como soporte y tú puedes pensar que no corresponde a la declaración o a la confesión que están haciendo, ¿no? Que no es muy claro. Y es ahí donde requiere o les hago una invitación a que se realice un estudio un poquito más profundo, ¿no? Más serio. Porque estas citas bíblicas muchas veces corresponden al clímax de lo que ellos quieren decir, ¿no? De lo que están expresando. Y esto quiere decir que muy probablemente vas a tener que irte más atrás en el capítulo, profundizar un poquito en el capítulo para poder entender por qué es lo que están diciendo los reformadores, los escritores de la confesión, ¿no? Entonces esto nos va a obligar de una manera a hacer un estudio, a tratar de estudiar, de meditar incluso, por qué están diciendo estos 150 hombres esto, por qué nos dan esta declaración y este versículo. De repente dices, bueno, como que no me queda claro, ¿no? A veces queremos encontrar respuestas directas, ¿no? Pero en la palabra de Dios muchas veces tenemos que ir siempre a profundizar, ¿ok? Entonces la invitación es esa. Ahora, no se desanimen si no entienden algo. Continúen y busquen y sigan meditando, ¿no? Ahora sí vamos al capítulo 1 de la confesión, de las Sagradas Escrituras. Este primer capítulo en sus 10 párrafos va a abordar 4 temas principales, ¿ok? Todo el capítulo va a abordar 4 temas. En los 10 párrafos que vemos vamos a ver 4 temas principales. Número 1, la necesidad de las Escrituras, que es el tema que hoy vamos a empezar a ver. La necesidad de las Escrituras. Después vamos a ver en los siguientes estudios la autoridad de las Escrituras. Después la suficiencia de las Escrituras. Y más adelante la claridad de las Escrituras. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el punto, el primer tema principal, la necesidad de las Escrituras. Tomemos las primeras 2 oraciones que nos da la confesión y dicen: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y continúa: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Ok, en estas 2 oraciones la confesión nos enseña que la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia son suficientes para dar a conocer el hecho de que hay un Dios. ¿Ok? Esto, el mundo, la creación, nos habla de que hay un creador todopoderoso. O sea, esto nos habla y es suficiente para saber que hay un Dios. Y que esta creación nos muestra algo de su naturaleza y carácter. Todopoderoso, bueno, ¿verdad? Sabio. ¿Ok? Entonces, la creación nos da a conocer que hay un Dios. Y al mismo tiempo la creación nos muestra que algo de su naturaleza y carácter. Sabio, ¿verdad? Bueno, misericordioso. Ok, ahora, esto nos muestra, y esto que nos muestra es suficiente para dejar la desobediencia de los hombres sin excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo esto nos está diciendo que hay un Dios, y esto debería de ser suficiente para rendirnos y buscarlo, por lo cual dice que nos deja sin excusa. Ahora, la primera declaración que vemos es categórica y va a ser desarrollada
especialmente a lo largo de todo el capítulo, es decir, de los 10 párrafos. Es decir, digamos que esta primera declaración del punto número 1 es como el título de todo el capítulo. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Creen, hermanos, ustedes que es necesario que un creyente entienda esto y lo sepa y lo tenga bien claro, verdad? Bien claro, porque después si no andamos buscando respuestas en otros lugares, ¿verdad? Para la vida andamos buscando respuestas en cualquier otra forma, ¿verdad? Es impresionante cómo el hombre quiere buscar respuestas en otras cosas. Hoy tuvimos una cliente, me viene ahorita a la mente, ¿no? Unos clientes, un joven de 25 años que llegó, esperó un ratito, llegó más tarde una señora, compran y me doy cuenta que la señora esta le iba a leer las cartas a este joven. Imagínense un joven de 25 años reuniéndose con una persona tratando de buscar ¿qué? Respuestas a algo, ¿verdad? Sepa a qué estaba buscando, ¿verdad? Pero andan buscando el hombre por su ignorancia, andan buscando respuestas. Es algo ridículo, ¿verdad? Pero sigue pasando actualmente. Entonces, esta declaración no solo está categóricamente al principio del capítulo, sino que prácticamente debe estar categóricamente en nuestro estudio de la palabra de Dios y de nuestras vidas. ¿Ok? Noten la importancia de esta primera declaración que nos da la esfera de su necesidad. Todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y la confesión nos da 2 Timoteo 3:15 al 17, que dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuchen esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La confesión apunta a este pasaje que nos recuerda que la revelación redentora tiene un propósito redentor: hacer sabio para la salvación al hombre. Los hombres deben ponerse en contacto con ella para que cumpla su fin. Vean el versículo 17: a fin de que, y como medio necesario para este fin necesario, las Escrituras mismas son necesarias. 2 Timoteo 3:15 afirma que la sabiduría que conduce a la salvación se da a través de los escritos sagrados, de las Sagradas Escrituras. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otra versión de este pasaje dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Y dice: quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad, no les ha amanecido. ¿Ok? Ahora, igual la confesión nos da Lucas 16, 29 y 31, que dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Le está diciendo: si no oyen a Moisés y los profetas, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento,
Si no las escuchan, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Para eso están las Escrituras, la palabra de Dios. Si no las escuchan a ellos, no hay nada afuera que los pueda hacer entender y llevar al arrepentimiento. Esta es una declaración poderosa de la suficiencia única de las Escrituras para vencer toda incredulidad. Y es porque la incredulidad es en esencia un problema moral y espiritual antes que intelectual, y ninguna cantidad de evidencias logrará convertir en fe la incredulidad. En cambio, la palabra revelada por Dios tiene el poder para obrar este milagro. El Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Entonces, hermanos, notan cómo esta primera declaración se coloca al principio como una conclusión categórica y necesaria de todo el capítulo y todo lo que estaremos estudiando a continuación de todo el capítulo. Pero como les repito, así como es importante para el capítulo, es importante para toda nuestra vida entender esta doctrina y esta declaración que es categórica. Es prácticamente como un título desarrollado de las Escrituras. Es como un resumen de los 10 párrafos que van a ser profundizados. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Ahora veamos nuestro primer punto: que la luz de la naturaleza y las obras de creación y previdencia son suficientes para dar a conocer el hecho de que hay un Dios y algo de su naturaleza y carácter, para dejar la desobediencia de los hombres sin excusa. La confesión nos dice de esta manera: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. ¿Ok? La confesión nos da Romanos 1:19 al 21, que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo la confesión y qué estamos leyendo en este pasaje? Que a partir del mundo, como un gran efecto, podemos y debemos argumentar la posibilidad de una gran causa, de un poder. La creación nos revela eso, ¿verdad? Y lo leímos al principio en el Salmo 19. Si vemos el Salmo 19, en los primeros versículos del 1 al 5, vamos a leer, vamos a ver eso, ¿no? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, la misma creación sin palabras nos declara la obra de Dios, nos declara que hay un Dios. Y dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, a partir del mundo, como un gran efecto, podemos argumentar la posibilidad de una gran causa. Y que a partir del evidente orden y diseño en el mundo, podemos argumentar la posibilidad de una inteligencia diseñadora.
¿ok? Y que a partir del evidente gobierno del mundo por la ley moral, podemos argumentar la posibilidad de un dador de esa ley moral. Hablando de las cosas invisibles de Él, su carácter es revelado en la ley moral y que providencialmente nos dio. Ahora, después de estos argumentos, se esperaría que un incrédulo se convenciera, ¿verdad? Estos poderosos argumentos deberían de ser suficientes para que un incrédulo se convenciera que hay un todopoderoso, creador, inteligente y sabio, ¿no? Es más que suficiente. Debería ser suficiente para convencerlos de un Dios que existe probablemente, ¿no? Un Dios probablemente existe, deberían de pensar, ¿no? Y que si existe, posiblemente sea el Dios de la Escritura. Pero observen, en este esquema la criatura fija los términos bajo los cuales Dios, imagínense, el soberano y todopoderoso, tiene que presentar sus credenciales, ¿verdad? O sea, nos ponemos como que tratando de convencer a las personas de que existe este Dios todopoderoso, ¿verdad? Y tratarlos de convencer, ¿no? Es un esquema de entrada que deja al hombre sin excusa, ¿verdad? Pero no es el esquema que debería de ser. Porque al final del día no se le permite a los hechos decir que el Dios verdadero es, sino solamente puede que exista, ¿verdad? Sino solamente puede que exista un Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Este es el punto. Que cada hecho y la suma de todos los hechos comprueba la existencia de Dios. Y es que hay una buena razón para ello. Este Dios es y siempre ha sido, ¿verdad? Siempre ha sido. Existía antes de la creación de cualquier cosa. Y el universo existe solamente porque Él así lo planeó. Juan 1, del 1 al 4 nos lo dice, ¿verdad? O Génesis 1 también. Cada detalle de los aspectos relacionados a la existencia tiene el propósito y carácter preciso que Dios diseñó. Cada aspecto y detalle de la existencia. No hay un grado de inclinación en la tierra que esté fuera de su control, ¿verdad? Las olas del mar, todo es perfecto. Y nos habla del detalle de estos aspectos, del propósito y el carácter preciso que Dios diseñó. Además de esto, tiene el significado otorgado por Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento demuestra sus obras. Y dice, no hay idioma ni lenguaje donde no se escuche su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación nos habla. Nos habla. No hay nada que no estemos viendo que no nos hable de que hay un Dios todopoderoso. Si pudiéramos ver una célula en un microscopio, una hoja, lo increíble del ojo humano, por ejemplo, ¿no? ¿Se han detenido a pensar si dejaran ustedes de respirar por un minuto? Ni siquiera nosotros alcanzamos a entender cómo es que respiramos. O sea, no está dentro de nuestras incluso casi ni decisiones. Es algo que hacemos porque el Dios sabio, preciso y perfecto así nos creó, así creó a su creación. Todo el cielo y toda la tierra declaran que Él es el verdadero Dios,
que Él es glorioso, que Él es el creador y gobernador de todo y que somos sus criaturas. ¿Ok? Ahora, ya vimos que ningún hombre puede evadir la constante confrontación y manifestación de aquello que revela al Dios vivo y verdadero, aún sin tener la escritura. Aún sin tener la escritura, no hay manera de evadir esta confrontación y manifestación que nos revela al Dios vivo y verdadero. Y esto deja al hombre inexcusable en cuanto a su estado ignorante y pecaminoso. Porque toda esta manifestación abrumadora de la gloria y el poder de Dios nos deja así, sin excusa. Y esta manifestación, repito, debería ser suficiente para creer que hay un Dios creador todopoderoso. Además de esto, Dios lo escribió, la obra de su ley, en nuestros corazones. Veamos Romanos 2:12, el 14 y el 15. La confesión la cita. Vean el versículo 12, Romanos 2. La primera parte dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Ok? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y vean el versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y vean el versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. No hay excusa para nadie. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto es que los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios serán juzgados por su desobediencia. Y los judíos y muchos gentiles que tuvieron acceso a la ley moral de Dios tendrán que responder por su mayor conocimiento. Porque no hay excusa. No hay excusa. Los que no tuvieron la ley moral la tuvieron grabada en sus corazones. Y a los que la tuvieron y la recibieron, como los judíos, tendrán que dar respuesta porque la tuvieron, por su mayor conocimiento. No hay excusa para ningún hombre. Dios escribió la obra de la ley en sus corazones. Y la práctica de algunas obras buenas y nuestra aversión a las malas demuestra un conocimiento innato de la ley de Dios. Todos de alguna manera saben que robar es malo, o matar, o mentir. Claro que mientras más lo practican, más endurecen su corazón, ¿verdad? Pero todos lo saben, ¿verdad? Tanto que lo hacen a escondidas, ¿verdad? La práctica de algunas obras buenas y la aversión a las malas demuestra un conocimiento innato de la ley de Dios, un conocimiento que testificará en su contra en el día del juicio. Es decir, hermanos, que todos los hombres serán juzgados, los que no tuvieron la ley y los que sí la tuvieron. Ahora, dice la confesión: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Por consiguiente, para poder seguir en rebelión contra Dios, al hombre no le queda más que mentirse a sí mismo. Suprimen la verdad. Debe suprimir la verdad en perversidad. Como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjense,
las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la creación nos habla de su poder y su deidad, y son claramente visibles para todos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pasemos al siguiente punto, vayamos a la declaración que sigue. No obstante, dice la confesión, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Ok, ¿qué está diciendo la confesión? Dice, sin embargo, la cantidad y el tipo de conocimiento que se puede obtener de esta manera no es suficiente para permitir a ninguno asegurar la salvación. En otras palabras, aunque la revelación general, la creación, nos deja sin excusa, esta no es suficiente. Y nos dice la confesión, ¿para qué no es suficiente? No es suficiente para la salvación. Es suficiente para saber que hay un Dios todopoderoso y creador, y eso debería ser suficiente, pero para el hombre no le es suficiente para la salvación. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Antes de la caída, el hombre era la verdadera imagen de Dios. Solo Él entre todas las criaturas podía ver los pensamientos de su Creador. Quiero recordarles, antes de continuar también, comentarles que para hacer este estudio me basé en la exposición de la confesión de Sam Waldron, de G.I. Williamson, de la confesión de Westminster, en comentarios del pastor, del doctor Benítez, y algunos otros comentarios bíblicos, de Biblias con comentarios, ¿no? Entonces, antes de la caída el hombre era la verdadera imagen de Dios. Solo Él entre todas las criaturas podía ver los pensamientos de su Creador. Y era la tarea del hombre tomar conciencia del sentido que Dios puso en el universo. Y debemos observar que aún antes de la caída del hombre, Dios se reveló tanto en palabra como en la naturaleza. Antes de la caída, Dios se reveló tanto en palabra como en la naturaleza. Vean Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se reveló tanto en palabra como en la naturaleza. Y la naturaleza revelaba todo lo que Adán necesitaba para un verdadero conocimiento de la naturaleza de Dios y del mundo, el todopoder y la gloria de Dios. Ahora, Adán solo tenía que obedecer una orden muy sencilla de no comer de ese árbol. Pero ¿cómo podía Adán conocer la voluntad o el propósito de Dios? ¿Cómo podía Adán conocer la voluntad y el propósito de Dios? ¿Y cómo podía saber lo que debería ser su propia voluntad o su propósito? La respuesta es solamente por medio de una revelación especial, por la palabra. Por eso la confesión declara, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Y la confesión nos manda al Salmo 19, que ya estuvimos leyendo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día
y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Esto está diciendo que la comunicación de la creación no es mediante palabras literales. Sin embargo, podemos ver su eterno poder, ¿verdad? La creación testifica que hay un todopoderoso. Y si vamos del versículo 7 al 11, vamos a ver lo que su palabra literalmente hace. Y nos va a dar atributos específicos de su palabra. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? La ley de Jehová. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace sabio al sencillo? El testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ahora, noten, hermanos, como del Salmo al principio nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y está usando esta palabra porque esta palabra nos hace una referencia a su poder creador, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis también, utilizando la palabra Dios. Pero más adelante, del versículo 7, empieza y usa la palabra Jehová, porque se ajusta más al énfasis relacional que tiene, ¿verdad? Y eso es lo que vemos que hace la palabra en relación a sus criaturas, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. En el versículo 7 nos dice, y lo hace haciendo referencia a su palabra, que es perfecta y convierte el alma, que da sabiduría, que trae gozo, que nos da ojos para ver, y que su palabra es la verdad y justa, y que su valor es incalculable, y que además sus siervos son amonestados por ella. ¿Qué hace la palabra de Dios? Además de todo, nos amonesta, ¿verdad? Nos llama la atención, nos corrige, y hay gran galardón en la obediencia. Y todo esto nos apunta a la salvación. Y lo vemos desde el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nos apunta a la salvación, al conocimiento de Cristo, que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, es importante mencionar que esta supresión de la verdad del hombre, por la cual el hombre es pecaminoso, se rehúsa a conocer al verdadero Dios, se debe completamente al pecado, ¿verdad? Y de ninguna manera a la insuficiencia de o algún defecto en la revelación natural. O sea, no hay defecto en la creación, no hay ningún defecto en la revelación general que tenemos de Dios. La supresión se desglosa o bien es producto de la corrupción del hombre, la corrupción radical del corazón. Y por eso lo vemos, por eso ahora la revelación especial, la palabra, ahora habla con relación a la condición caída del hombre. ¿Okay? La palabra ahora la revelación hace
habla en relación a la condición caída del hombre. La creación no solo declara los atributos de Dios, como lo ha hecho desde el comienzo, sino que también revela la ira de Dios contra toda perversidad y profanidad del hombre, de la cual no necesitaba testificar anteriormente, por la simple razón de que no existía la perversidad ni profanidad en el hombre antes de la caída, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que la revelación natural ahora testifica de estas cosas, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 1:18, y vemos que algunos cambios fueron introducidos en el orden natural, ¿verdad?, de la creación, ¿verdad? Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿verdad? Porque la naturaleza testificará de la maldad y la ruina del hombre. Así como la regularidad y la paz del medio ambiente original del hombre habían testificado de la bondad de Dios, ahora su agitación y violencia testifican que todos los días Dios está enojado con los pecadores, ¿verdad? La ira de Dios se revela. Sin embargo, de la misma forma en que vino la prueba de la obediencia del hombre por medio de la revelación verbal de este árbol no comerás, así también el remedio para la necesidad actual del hombre viene por medio de revelación verbal. El Verbo se hizo carne. Así, viendo esta necesidad, avanzamos a la siguiente oración. El punto 4 dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Qué está diciendo la confesión? Que en consecuencia ha complacido a Dios, su misericordia, de su soberana gracia, ha complacido a Dios hacer de varias maneras y en diferentes momentos una revelación sobrenatural de Él mismo y de sus propósitos a una porción, escuchen esto, hermanos, elegida de la humanidad. A una porción elegida de la humanidad, a su pueblo, a su iglesia. Agradó a Dios. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? La palabra. En Hijo dice. En Hijo. Nos ha hablado en Hijo, como si fuera un idioma, ¿verdad? En Hijo. Cito a John MacArthur: de muchas maneras, dice. Esto incluye visiones, símbolos y parábolas que se escribieron tanto en poesía como en prosa. Aunque la forma y el estilo literario variaron, siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que Él quería que su pueblo supiera, su plan de redención. La revelación progresiva del Antiguo Testamento describió el programa de redención de Dios y su voluntad para su pueblo. Es impresionante saber esto, ¿no? Que desde un principio el plan no fue plan A, B, C, no, siempre fue un solo plan. Y cuando dice postreros días, dice, los judíos entendían que se refería al tiempo en que el Mesías por fin vendría. Es decir, en el pasado Dios dio revelación por medio de sus profetas,
Pero en estos tiempos que comenzaron con la venida del Mesías, Dios pronunció el mensaje de redención por medio del Hijo. Y hermanos, la provisión de Dios de las Escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios, porque solo en ellas el hombre halla la provisión redentora de Dios en el Evangelio. Solo en ellas. Waldron comenta: la confesión afirma que las Escrituras son el medio necesario para poner a los hombres en contacto con la revelación redentora y presupone algo en forma explícita. Presupone que han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Porque si Cristo estuviera aún entre nosotros, o sus apóstoles inspirados aún anduvieran en la tierra, entonces las Escrituras no serían necesarias, ¿verdad? Entonces, solo el Evangelio puede suplir la revelación natural de tal manera que pueda revelar los medios para remover la enemistad de Dios. Revelar los medios para remover la enemistad de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios 5:18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, revelar los medios para remover la enemistad de Dios, de la reconciliación con él. Y B, convertir al hombre nuevamente en un súbdito voluntario de la voluntad de Dios. Todo hombre que viene al Evangelio y que viene al conocimiento de Cristo se vuelve un súbdito voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Convertir al hombre nuevamente en un súbdito voluntario de la voluntad de Dios. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? El plan de redención. El plan redentor de Dios. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de entender todo esto y de verte perdonado, el culto racional, voluntario, es presentarnos como un sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, le ha complacido a Dios llevar a cabo esta revelación en un proceso gradual, el cual ya ha sido completado, con el resultado que su palabra salvadora está depositada ahora en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y la confesión continúa, el siguiente punto: y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia,
contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. ¿Qué está diciendo la confesión? Que después de todo, Dios se ha complacido en ofrecer esa revelación por escrito, con el propósito de guardarla y esparcirla entre su pueblo, su iglesia, para establecerla contra el pecado del hombre, del diablo y el sistema de este mundo. Y esta revelación ahora se incluye exclusivamente en las Sagradas Escrituras en su totalidad. Y esto las hace necesarias. Las hace necesarias. ¿Verdad? ¿Qué decía el salmista? Cuánto anhelo tu palabra, ¿verdad? Como el ciervo que brama, ¿verdad? Por agua. Hermanos, de la preservación y la propagación de la verdad revelada a su pueblo, a su iglesia, podemos estar seguros que Dios se ha encargado de eso. Dios se ha encargado de darle su palabra escrita, su revelación especial a su pueblo, porque es necesaria para nosotros. Y Él es soberano y toda la gloria es para Él. Si se hubiera quedado solo en la transmisión oral o en las revelaciones supuestas o particulares que Dios le da a alguien, no podríamos tener seguridad en torno a la voluntad de Dios. No podríamos estar seguros, ¿verdad? Si solo hubiera sido una transmisión oral, como llaman como hacen o enseñan los católicos, el católico romano, ¿verdad? Porque las Escrituras han sido preservadas providencialmente por Dios, ya que ellas propagan y establecen un consuelo seguro para el pueblo de Dios contra su propia debilidad pecaminosa. O sea, es como consuelo, una protección segura para nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra propia debilidad pecaminosa que está en la carne. Y la confesión añade, y las artimañas de Satanás que influyen al mundo. Dios ha intervenido para preservar y darnos su palabra. Proverbios 22, 19 al 21 lo dice así: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y Lucas 1:4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por esto agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Escrituras muy necesarias para la vida del creyente, para su pueblo. Podemos decir como Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en atenderla. Después de que la confesión nos ha explicado el por qué le agradó a Dios poner la revelación por escrito, como ya vimos, para preservación y propagación mejor de la verdad, así como para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, finalmente el párrafo termina diciendo: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad
a su pueblo. Hermanos, aquí la confesión se refiere a que ya no hay más revelación especial. El canon está cerrado con la muerte del último apóstol. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra angular Jesucristo. Los apóstoles pusieron el fundamento. Ellos escribieron inspirados la revelación final de Dios. Así como un edificio, los cimientos o fundamentos solo se ponen una sola vez. Una sola vez. Pero recuerden de nuevo, hermanos, el contexto de la confesión fue la insistencia de algunos en que los modos anteriores que tuvo Dios de revelarse a sí mismo no habían cesado. O sea, en este contexto había algunos que decían que no había cesado la manera en que se había revelado Dios, que seguía todavía revelándose a través de otros hombres, ¿verdad? Y esto provocó que la Reforma insistiera en la necesidad de la Escritura, de la sola Escritura. Fue como un estandarte. Tanto los católicos romanos como el Papa, como algunos grupos radicales pensaban que Dios se seguía revelando en forma particular. Al igual que hoy mismo, ¿verdad? Hoy el movimiento carismático pretende presentar revelaciones del Espíritu, ¿verdad? Y de esta manera con sus pretensiones niegan o desvirtúan la necesidad de las Escrituras, ¿verdad? No sé si han platicado alguna vez con alguno de estos movimientos y cómo te llevan a sus sueños, a sus revelaciones, que Dios le dijo en alguna forma. ¿Y las Escrituras? No, les dijo en sueños, en otras maneras, ¿verdad? Siguen apareciendo hoy día apóstoles en estos movimientos carismáticos. Pero Hebreos 1:1-2 dice claramente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo y ya no hay más revelación. El Verbo se hizo carne y los apóstoles escribieron este fundamento inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Y esta observación viene confirmada por el hecho de que los apóstoles, los únicos representantes inspirados del Hijo de Dios, ya no andan en la tierra. Ya no. Y por si alguno se quisiera hacer pasar por apóstol, la confesión nos da pasajes que nos muestran los requisitos para ser un apóstol, ¿verdad? Hechos 1:21-22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El contexto del pasaje es la elección de Matías como el 12º apóstol, ocupando el lugar de Judas. Entonces, hay requisitos, así como hay requisitos para pastores y diáconos, hay requisitos de un apóstol, ¿verdad? Primero, solo se necesitó buscar un reemplazo para Judas, no un sucesor, un reemplazo. Este debía haber andado con los demás apóstoles de Cristo, aprendiendo directamente de él, desde el bautismo de Juan, y debía acompañarles en todo el ministerio terrenal de Cristo. Debía ser testigo de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Y en 1 Corintios 9:1, Pablo, reclamando su apostolado, hace mención de requisitos. Él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y más adelante dice cómo el Señor se apareció a los apóstoles.
En 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, haber visto al Señor es un requisito para el apostolado. Y además, él agrega como a un abortivo, el último de todos. Vemos un requisito más en Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y noten el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los apóstoles recibieron poder para hacer señales milagrosas, las cuales confirmaban el mensaje, ¿verdad? Igual esto mismo lo confirma Hebreos. Igualmente hablando de los apóstoles, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Escuchen, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y un distintivo extra para los apóstoles, ¿verdad? El sufrimiento por la causa de Cristo, la humildad, abnegación, desinterés económico, eran marcas en las vidas de los apóstoles. 2 Corintios. Y esto no se parece en nada a los supuestos apóstoles que tenemos hoy, ¿verdad? Que se hacen llamar, ¿verdad? No tienen 2000 años de edad, no vieron a Cristo desde el bautismo de Juan, no hacen prodigios y milagros, no fueron enseñados personalmente por Cristo, y mucho menos sus vidas reflejan humildad, abnegación y desinterés económico. Entonces, hermanos, vamos a leer el párrafo completo, el primer párrafo de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y las malicias de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo.